Bien, para enfocarnos en un día hoy que se conmemora de manera internacional, en el Día Internacional de la Hipertensión. El dato es que afecta al 30% de los adultos. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Cerezo, jefe de Prevención y Medicina Ambulatoria del Instituto Cardiovascular. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Ezequiel. El gusto es para mí. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que define justamente esta patología, ¿no?, que afecta a 3 de cada 10 personas adultas en nuestro país? Mira, es muy buena tu pregunta. Lo que define esta patología, en realidad lo que los médicos utilizamos para definir esta patología son cifras, números de la presión arterial de nuestros pacientes. Ahora, la definición es una definición. ¿Qué número seleccionamos? Que, para repetirlo una vez más, es de 140 de presión sistólica o máxima, 14 de máxima y 90 de mínima o 9 de mínima. Este número lo elegimos en base a que por encima de esos valores comienza a ejercer sus efectos negativos, la presión arterial, perdón. Bien, o sea, 14, claro. 9. Realmente son valores como que nos vamos habituando también. Valores ideales, pero ¿qué tan peligrosos o cómo afecta a nuestro organismo cuando tenemos algunos puntos más en la máxima, algunos puntos menos en la mínima o al revés? Porque a veces es como que nos acostumbramos a convivir con valores que, bueno, más o menos coinciden, pero claro, que no son exactamente los ideales, ¿no? Bueno, es un gusto responder tus preguntas porque son muy buenas. Muchas gracias. Mira, te comento, la hipertensión la podés definir por tener elevada la presión máxima, la mínima o cualquiera de estas dos en forma aislada. Cuando la presión máxima está alta y la mínima baja, eso es hipertensión sistólica aislada, es más característica de la gente grande, pero quizás nos estemos adentrando en mucho detalle. Lo más importante es reconocer que uno es hipertenso, porque la mitad de los hipertensos no se sabe hipertenso. Nunca se controló la presión o en las pocas oportunidades en las cuales se controló, no se le hizo el diagnóstico de hipertensión. Entonces, si bien cualquiera de las presiones elevadas no es bueno, ¿por qué no es bueno? Porque produce efectos deleterios, efectos negativos sobre algunos órganos de nuestro cuerpo. Definitivamente sobre el corazón, sobre el cerebro y sobre los riñones, aunque sobre otros también. Doctor, el dato de primera causa de muerte prematura en la Argentina es alarmante, ¿no? Sí, mira, la verdad que la hipertensión arterial, como es tan prevalente, o sea, como tantos pacientes tienen presión elevada, hipertensión arterial, eso hace que tenga mucho peso cuando hablamos de hipertensión como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, y por lo tanto es el factor de riesgo que más importancia tiene cuando hablamos de infarto, de accidente cerebrovascular o ataque isquémico cerebral, que es lo mismo, o de muerte prematura de origen cardiovascular, como vos decís. Muy bien. ¿Y cómo llevar una vida ordenada para tratar de tener valores estables, ¿no?, en momentos también que tienen que ver con lo social, en un país muy agitado, ¿no?, en lo económico, que debe impactar indudablemente en esta situación? Totalmente, podría hablarte tanto de tu pregunta, pero mira, en líneas generales te digo, el problema es que es muy frecuente la hipertensión. Lo positivo es que tenemos varios recursos a nuestras manos como para tratar de ir postergándola o evitándola. ¿Cuáles son esos recursos? Son bastante simples, aunque a veces son culturalmente complejos de poner en marcha, y esos son hacer actividad física en forma regular. Es muy importante la actividad física, el no ser sedentarios, desde siempre, desde que terminamos el colegio hasta sin límite de edad. Lo ideal es que hagamos media hora de actividad física por día, que no hace falta que sea una actividad extenuante, simplemente puede ser bicicleta fija, bicicleta, caminata, natación, cualquiera de esas actividades nos es útil para tratar de contrarrestar cifras de presión elevada. La otra cosa muy importante es el sodio, es la sal, tratar de disminuir el consumo de sal, porque en la Argentina
consumimos entre 4 y 5 veces más cantidad de sal de lo que deberíamos hacer en forma ideal. Y otra herramienta muy buena que tenemos es mantener nuestro peso corporal en límites razonables, o sea, no aumentar de peso, no llegar a la obesidad ni a los distintos grados de obesidad, porque eso viene de la mano de que aumente la presión arterial. Por último, el tabaquismo, el fumar, tienen que saber que aumenta la presión arterial y también aumenta mucho el riesgo cardiovascular, y cuando los factores de riesgo se combinan, se potencian, no se suman, lo cual es peor. Doctor, Claro. ¿cómo se relaciona o si tiene una relación la hipertensión arterial con el colesterol? Se relacionan mal. ¿Por qué se relacionan mal? Porque, como te decía, con el hábito de fumar, cuando sumamos distintos factores de riesgo, los mismos se potencian y ambos producen alteraciones inflamatorias en las arterias que llevan a la aterosclerosis, que después terminan con el tiempo en un infarto, ya sea cerebral, en el riñón, en el corazón, en el lugar que sea, e incluso con demencia a edades ya un poco más avanzadas. Claro. Y en cuanto a los síntomas, a los signos, porque es algo de lo que no estamos muy habituados a hacer una consulta, no sabemos cómo tenemos las arterias, si están saludables o no están saludables, hasta que aparece algún llamado de atención, ¿no? ¿Cuándo hacer la consulta? ¿O a qué síntomas o a qué signos estar atentos, doctor? Con respecto a hipertensión arterial, normalmente la hipertensión arterial no trae síntomas. No obstante, como en medicina no es una ciencia exacta, muchos pacientes tienen algunos síntomas que pueden estar relacionados a la hipertensión o no, pero que lo traen a la consulta y en ese momento se hace el diagnóstico. ¿Cuáles son esos síntomas? Palpitaciones, cefaleas, dolores de cabeza, especialmente las occipitales o retrooculares detrás de los ojos, son manifestaciones que normalmente hacen que los pacientes vengan a la consulta, y muchas veces, aunque no estén relacionadas a la hipertensión arterial, nos es útil para que cuando controlamos la presión la encontremos elevada y empecemos a estudiar a nuestros pacientes. Pero el criterio que tiene que tener la población general es que la hipertensión no tiene síntomas. Cuando las arterias ya están enfermas, el síntoma que presenta el paciente es de acuerdo al órgano que se afectó. Entonces, si las arterias afectadas son las coronarias, o sea, las arterias que irrigan al corazón, el paciente siente palpitaciones, dolores de pecho o, como decimos nosotros, disnea, que es falta de aire. Si las arterias afectadas son las del cerebro, el paciente, de acuerdo a la edad que tenga, puede tener lo que llamamos un ataque isquémico transitorio o un ACV, o puede empezar con signos de falta de memoria, pérdidas cognitivas, como les decimos nosotros, déficit cognitivos, más raramente cuando el afectado es el riñón. ¿Por qué digo más raramente? Porque hoy en día recién es la segunda o tercera causa de la hipertensión, de insuficiencia renal, porque solemos atajarla antes. Pero cuando la hipertensión afecta al riñón, empezamos con trastornos de los hidroelectrolíticos, o sea, con insuficiencia renal, que normalmente trae pocos síntomas, pero puede manifestarse a través de infecciones urinarias o calambres, o cálculos renales incluso, más raramente, pero el riñón también es un órgano que da poco aviso. Claro. Cuando se va afectando. Es un órgano muy noble, pero lamentablemente no tiene un aviso temprano para nuestros pacientes. Todo lo que va derivando la hipertensión arterial, no tenemos mucho más tiempo. Pensaba en la etapa pandémica, la baja cantidad de consultas que ha habido y toda la explosión que debe haber habido en esta última etapa. Pero bueno, para cerrar el consejo, doctor, ¿qué le decimos a aquellos que nos miran, ¿no? Controlarse, chequearse mínimamente una vez al año. Estar atentos, ¿no? Sí, si uno no tiene el diagnóstico de hipertensión, es importante de acuerdo a la edad, porque la edad tiene mucho que ver con la elevación de la presión arterial. Cuanto mayor edad, más probable que tengamos hipertensión. Después de los 50 años, uno de cada dos personas que andan por la calle tiene la presión elevada, lo cual es mucho.
Normalmente a esa edad con que nos controlemos una vez por año, si no tenemos el diagnóstico de hipertensión, es suficiente. Si ya sabemos que somos hipertensos o en nuestra familia hay muchos hipertensos, es muy importante que sigamos la indicación del médico y si ya estamos bajo tratamiento, no abandonar el tratamiento. Muy bien, doctor, ha sido muy amable, muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Gustavo Cerezo. Un abrazo. No, hasta muchas pronto. gracias para ustedes, es un gusto siempre hablar con Córdoba, hermosa provincia. Saludos. Muchas gracias, adiós.